Saludamos a Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, gracias por acompañarnos. La Iglesia Católica en días pasados presenta un comunicado al país, dada la situación política complicada, de la situación de inseguridad, y algunos sectores no reciben bien el manifiesto de la Iglesia, llamando al diálogo, llamando a la unidad, y en una parte diciendo la política nunca debe convertirse en revancha, odio, ilegalidad o irracionalidad. Desfigura tanto que traiciona su razón de ser, que es cuidar de los más vulnerables. La conferencia exhorta a las autoridades a respetar y defender el orden constituido, el debido proceso. ¿Ustedes creen que estamos al borde de una ilegalidad en el tema? Me imagino que se refieren al juicio al presidente. Buenos días, Milton. Buenos días, Liz. Buenos días. Lo político tiene como base fundamental la defensa de los más pobres y de los más vulnerables. Porque en definitiva, aquellos que detentan, digamos así, un poder económico en un país, pueden garantizarse a sí mismo la seguridad, la educación, la salud. Pero la política tiene que velar por los más débiles, por los más frágiles. Y en definitiva, desde hace 3 meses, estamos abocados a un espectáculo en el que se acusa al presidente de una cosa, al día siguiente se lo acusa de otra, la Corte Constitucional hace su pronunciamiento, delimita claramente la causal del juicio político y se escucha voces de asambleístas que dicen que en definitiva no importan las pruebas sino los votos. Y yo creo que esa afirmación es una afirmación grave, porque en definitiva los asambleístas tienen que velar por el bien del país. No podemos destituir a un presidente por la simpatía o la antipatía que puede causar en los asambleístas o en la misma población. Porque bajo ese pretexto, ningún presidente de América Latina en estos momentos debería quedar en el poder. Pero quienes se pronunciaron, monseñor, en rechazo a ese comunicado, también decían, ¿por qué no están en sintonía quizás con lo que sienten los ecuatorianos? Que hay una deuda por parte también del gobierno en el cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña, que hay ámbitos que están descuidados. ¿Por qué debería continuar el presidente Guillermo Lasso y concluir su mandato? Nosotros no estamos defendiendo al presidente Guillermo Lasso. Yo creo que la sociedad lo que debe defender es la institucionalidad del país. Y cualquier atentado contra la institucionalidad que se haga por odio, por venganza, que se haga en un marco de ilegalidad, en un marco en el que finalmente la norma es manoseada y manipulada, tiene graves consecuencias no solamente para personas o para las personas que están ahora en el gobierno, sino para la sociedad entera. Pero ante esa ilegalidad que usted menciona, ¿quién debe reaccionar? Porque está claro que hoy la Asamblea está midiendo sus intereses políticos, más aún cuando hay cambio de dignidad en este gobierno. El gobierno centrado sigue en su defensa. ¿Quién resuelve? Yo creo que más allá de quién resuelve es que la sociedad entera no puede permanecer impávida. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer? La sociedad tenemos que pronunciarnos, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que hacer que el discurso y que la acción vaya más allá de lo que estamos viendo. Y proponen un acuerdo nacional, y lo vienen haciendo hace algún tiempo, ¿no? Como conferencia episcopal, como iglesia, pero no se termina de materializar. Hay voces dispersas, sí, pero ¿cómo llegar a ese acuerdo entonces, en un momento tan convulsionado políticamente? Para que lleguemos a un acuerdo nacional, yo creo que hay 2 aspectos. Primero, lo que digamos en términos de la fe es la conversión, es decir, el hecho de que cada uno pueda deponer sus ambiciones personales. Porque aquí el problema no es un problema de nombres, es el problema de ser capaces de enfrentar las situaciones concretas que vive nuestro país. Y finalmente, como decía el comunicado de la Conferencia Episcopal, los olvidados de todo esto son los más pobres y vulnerables. Y los olvidados siguen siendo olvidados, porque lo que parecería es que vamos 3 meses en una discusión política a ver si el presidente cae o se salva, que es, digamos, el quid del asunto al final. Los unos quieren que se caiga y los otros quieren que el presidente siga, y el resto, olvidados. Así es. O sea, como decía hace un momento, el problema no es tanto que el presidente siga o no siga. El problema es saber si vamos a ser capaces de unirnos para solucionar los problemas del Ecuador.
Nadie tiene la solución. Ya, pero en este momento, monseñor, ¿cómo los sectores políticos tan antagónicos se pueden sentar a conversar y lograr este acuerdo nacional? ¿O en este acuerdo nacional que propone la Conferencia Episcopal no entran ellos? Deben entrar todos. ¿Cómo entran ellos entonces? Deben entrar todos. Pero yo creo que ahí es necesario lo que decía hace un momento, el clamor del pueblo, el clamor de la gente. Para mí el problema no es que la Conferencia Episcopal haya emitido un comunicado. El problema es que seamos los únicos que somos capaces de levantar nuestra voz para decirle al Ecuador que las cosas no están bien. Entonces deberían hacer lo mismo las cámaras, los sectores sindicales, al unísono. Los periodistas, los medios de comunicación, porque no podemos ser espectadores de lo que está sucediendo. Aquí da la impresión de que lo que sucede en la Asamblea o de lo que sucede con el Estado, con el gobierno, es un asunto de ellos, no es un asunto de ellos. Pero ¿y habrá el tiempo, monseñor? Se lo pregunto porque retrocedo en el tiempo y cuánto costó que se logren sentar a la mesa, por ejemplo, los movimientos indígenas con el gobierno para poder hasta ahora, porque se sigue dando seguimiento a lo que se delineó en estas mesas de diálogo, ¿no? ¿Hay el tiempo ahora? Porque ya está corriendo el reloj para este juicio político. Hay tiempo si somos capaces de pensar en el Ecuador. Nosotros hacíamos también un exhorto a la conciencia de todos aquellos que han recibido de parte del pueblo un mandato. ¿Qué esperan de la Asamblea? ¿Qué esperan del gobierno? ¿Qué esperan de la Corte Constitucional? Yo creo que esperamos de todos el fiel cumplimiento de la norma, esperamos de todos que antepongan sus intereses personales y que piensen en el Ecuador. ¿Debe pronunciarse la Corte Constitucional ante esto? Por supuesto. La Corte Constitucional tiene que garantizar que todo aquello que se ha hecho hasta este momento después de su dictamen está enmarcado en el orden constitucional. ¿Deteniendo el proceso o avalando el proceso? Pero tienen que salir a decir. La Corte Constitucional está en la obligación de decirle al país que lo que estamos viviendo y que lo que se está haciendo responde a la norma constitucional. ¿Qué pasa, monseñor, si el silencio se mantiene? Analicemos escenarios. ¿Qué pasa si se reúnen los votos para censurar y destituir a Guillermo Lasso? ¿Qué pasa si continúa con oxígeno y logra avanzar en el cumplimiento de su periodo? Yo creo que lo que estamos viviendo es una lección para todos, no solamente para el gobierno, sino también para nosotros como ciudadanos. Insisto, no podemos ver esto como un problema ajeno. Estamos jugando el futuro de los niños y jóvenes de este país. Para mí lo más triste es cuando encuentro un joven que su única aspiración es dejar este país porque no encuentra aquí un futuro, no encuentra aquí una esperanza, no encuentra aquí una palabra que lo levante y que lo anime para luchar por un Ecuador mejor. Ahora, sí se puede, yo también creo que sí se puede, porque si es que se pudo lo de julio a octubre del año pasado, después de tanta violencia, después de tanto resentimiento, sentarse todas las partes y llegar a un acuerdo, usted estuvo ahí, usted los vio todos los días, entonces sí se podría. Por supuesto. Por supuesto. Pero ahí ustedes fueron mediadores. ¿Volverían a actuar? ¿Estarían dispuestos a ser mediadores en este momento? O ya no se meten nomás. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana tiene una misión con el país, con el Ecuador. Ahí donde no está el Estado está la Iglesia. Ahí donde el Estado está ausente, la Iglesia está volviendo a tejer todos los lazos sociales. Entonces, nunca la Conferencia Episcopal dará la espalda al Ecuador y a sus responsabilidades. ¿Qué más se puede hacer? Aparte de una comunicación pública al país, una comunicación directa hacia la Presidencia de la República, hacia la Asamblea Nacional, ¿lo intentarían ustedes? Por supuesto, por supuesto. Pero también hay algo que va en la línea de un llamado a la conciencia y de un recurso, digamos así, a la espiritualidad, a Dios. Este sábado, en todas las iglesias del país, mañana a las 12 del día se va a tocar las campanas y se rezará el Ángelus pidiendo la paz y la reconciliación en este país. Para la vigilia de Pentecostés también. Porque aquí tenemos que hacer que haya también una veta espiritual, una vertiente espiritual que sea capaz de vencer el mal y de vencer todos los caminos de muerte y de destrucción.
¿Pudiera ser que para algunos esos consensos vengan después de lo que ocurre en este juicio político? Más bien con el cambio, dicen ellos, saliendo con los que quede. Guillermo Lasso con los que quede. O no saliendo. Es necesario defender la institucionalidad. Vean, si analizamos la historia del Ecuador antes del periodo del presidente Correa, toda la inestabilidad que vivimos no condujo a nada a este país. Quizás ahora estamos viviendo las consecuencias de lo que sucedió hace 15 y 20 años. Entonces, siempre la defensa de la institucionalidad es el mejor camino para asegurar un futuro. Es un momento complejo. Coincide el cambio de autoridades en la Asamblea y eso va ligado directamente con el juicio político, más allá de las razones. Por supuesto. Pero si la política es el arte de gobernar para todos y con todos, es quizás una buena coyuntura para que se pueda mirar hacia adelante. Bien, monseñor, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por el mensaje que ha transmitido al país aquí en este espacio. Monseñor David de la Torre es el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y es obispo auxiliar de Quito. Son las 7:57, tenemos que terminar el programa de hoy. Momento de despedirnos, Milton, amigos, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos. Ya.